Hey, ¿qué tal? Soy Camilo Duarte, esto es Base Robot y el día de hoy tenemos aquí a Juan Felipe Restrepo, una persona que sabe muchísimo sobre arquitectura y nos va a ilustrar sobre el tema. Vamos a hablar un poquito sobre automatización, pero nada, bienvenido Juan Felipe. Camilo, muchas gracias por la invitación, mi hermano. Un gusto reencontrarnos. Hacía rato que tenía muchas ganas de conversar contigo y hacer parte de tu podcast, así que muy Dale contento. Juanfe, bienvenido. Bueno, para darles un poquito de contexto, yo trabajé con Juanfe ya hace varios años. Juntos trabajamos en una empresa en Bogotá. Bueno, yo estaba en Bogotá y él estaba en Medellín. Y pues bueno, nosotros implementamos varios proyectos de automatización en una empresa grande acá en Colombia, de hecho la más grande de Colombia. Y pues nada, Juanfe de seguro tiene un montón de cosas por contarnos, especialmente sobre arquitectura. Y pues bueno, antes de arrancar, Juanfe, quiero que me cuentes un poco sobre ti. ¿Tú quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde estás camellando ahorita? Vale, ve, yo soy una persona extremadamente curiosa, apasionada por los asuntos de arquitectura. Por muchos años estuve investigándolo en el mundo académico. Yo soy ingeniero electrónico de la Universidad de Antioquia y finalizando la carrera me fui a estudiar y a vivir en Brasil y allá durante más o menos 8 años tuve la oportunidad de trabajar como investigador de la universidad y el grupo al que hacía parte, de hecho se llamaba el Grupo de Arquitectura y Fábrica de Software, tenía esos dos asuntos de investigación, la arquitectura y la fábrica, en términos prácticos, ingeniería de software, arquitectura de software y básicamente son los asuntos académicos, conceptuales que me fueron motivando y que consumieron mi curiosidad y que en paralelo estaba aplicando en la vida de los proyectos reales, en el mundo real. Y hace más o menos unos 5 o 6 años ya que regresé de Brasil a Colombia, dedicado única y exclusivamente a aplicar todos estos conceptos en los proyectos de automatización digital. Súper. ¿De Y qué hiciste tu tesis de maestría, Juanfe? es justo sobre arquitectura, ¿Cómo se arquitectura llama? empresarial y de sistemas. Me corchaste, pero era un ambiente de aprendizaje de arquitectura. Ok. Entonces, eh, durante muchos años fui el monitor de el curso de ingeniería de software que se daba en el último año en la Universidad de Sao Paulo. Y ese laboratorio lo que hacíamos era reproducir o simular un ambiente real de producción de software y enseñábamos en ese curso cómo aplicar conceptos alrededor de la ingeniería de software y de la arquitectura. Entonces, básicamente mi maestría se propuso un modelo de aprendizaje de arquitectura y bueno, parte de eso es también lo que incluimos aquí en la conversación. Súper, Juanfe. Bueno, y cuéntame un poco también cómo entraste entonces al mundo de la automatización o en RPA y en general todo esto del software para replicar pues lo que hace un humano y bueno, desplegar un montón de cosas a productivo también. ¿Cómo entraste a Sí, ese mundo? bueno, en general creo que hay algunas decisiones profesionales que simplemente son coincidencia. Ok. Cuando yo entré en el grupo de investigación, digamos que mi decisión fue, quiero aprender y hacer parte de este grupo de investigación. Ahora, ¿cuáles proyectos y qué tipo de tecnología fue un accidente de los proyectos que iban surgiendo y a los cuales me iban asignando? Desde muy en los inicios tuve el contacto con la automatización de procesos, haciendo ETLs para analítica, trabajando con BPMS, ahí utilizamos Visage, Bonitasoft, e inclusive en uno de estos proyectos desarrollamos una herramienta de RPA desde cero para un banco en Brasil. Y claramente no hay como compararla con UiPath y demás. Es más, si hubiéramos hecho una muy buena herramienta, seguro estuviéramos compitiendo con esos grandes del mercado, sí. Eh, pero en todo ese ejercicio de explorar la automatización de procesos desde diferentes tecnologías, al momento de regresar a Colombia, empecé a buscar oportunidades laborales en empresas colombianas y resultó una con foco en RPA. Hasta el momento no había sido mi foco, tenía más una experiencia generalista alrededor de diferentes soluciones de automatización, pero fue también por accidente, así como te comentaba, o sea, coincidencias de que justo la oportunidad laboral que encontré para regresar a Colombia
era con foco en RPA e inclusive con un foco todavía mayor en UiPath. Y Ok. así fue que entré en este mundo. Uy, qué bueno, qué bueno. ¿Y ya cuánto llevas? Solo en RPA, 6 años. Con automatización de procesos, utilizando diferentes plataformas, ya más o menos unos 12, 13 años más o menos. Bueno, vamos montados, ¿no? Algo Sí. sabes. Bueno, va reflejando un poquito la edad y más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Eso sí, ¿no? Bueno, Juanfe, ahora sí entrando un poquito de lleno en materia, tú que eres un experto en arquitectura, para ti, Juan Felipe Restrepo, ¿qué es la arquitectura? Yo sé que tienes preparado como algo ahí, entonces si quieres nos puedes presentar y nos puedes contar para ti entonces qué es la arquitectura. Sí, bueno, más que un experto, prefiero referirme como un curioso. Estos asuntos son extremadamente amplios y cubrirlos en profundidad y en amplitud es una cuestión de muchísimos años. Así que como curioso de la arquitectura y buscando por múltiples autores y definiciones, he encontrado como diferentes abordajes. Hay una definición que me gusta mucho, se la escuché primera vez a Martin Fowler, pero ahí está, y creo que es Ralph Johnson y otros autores que han hecho referencia anterior, y es, arquitectura es aquello importante para el equipo. Claramente aquí estamos hablando de arquitectura, bueno, si lo vamos a contextualizar aún más, soluciones de automatización digital, es decir, escribir software que es capaz de ejecutar tareas con poca o ninguna intervención humana. Ahí el concepto básico de automatización. Y si lo acotamos aún más a la automatización de procesos digitales, pues entonces son aquellos que se ejecutan en un ordenador y que utilizan entradas y salidas digitales, es decir, documentos, en fin, cualquier cosa que se pueda ejecutar sobre un sistema de información. Y aunque pueda parecer bastante simple, esta afirmación es supremamente poderosa porque todo aquello que es importante para el equipo hace referencia a aquello que nos gustaría haber decidido bien desde el inicio, hace referencia a lo que si nos equivocamos va a tener un costo importante a futuro, sea Ok. porque va a ser una solución difícil de mantener, difícil de evolucionar, etcétera. Entonces, si lo mantenemos en esa esencia de la arquitectura hace referencia a aquello que es importante para el equipo, pues el propósito de la arquitectura se podría resumir en alcanzar un entendimiento compartido sobre aquello que es importante para el equipo. ¿Sí? Ok. En términos prácticos, si tú quisieras hacer un ejercicio para evaluar qué tan bueno es el nivel de madurez en prácticas de arquitectura de un equipo, tú podrías aleatoriamente preguntarle a alguien, explícame el problema que la solución que están construyendo quiere resolver y explícame la solución de forma general. Y luego aleatoriamente tomas a otra persona del equipo y le haces la misma pregunta y si encuentras coincidencia, pues es una primera evidencia de que el equipo está haciendo un trabajo interesante en ese sentido. Bueno, y yo cómo identifico, qué herramientas yo tengo para identificar qué es lo importante para el equipo. Pregunta sensacional. Y si te das cuenta, identificar lo que es importante y alcanzar un entendimiento compartido es un ejercicio de la mente. O sea, parte desde la mente, ¿sí? Y luego se materializa. Es más, si fuéramos a entender la arquitectura como un producto o como un sustantivo, es un conjunto de diagramas y de textos en el cual comunicamos aquello que es importante para el equipo, ¿cierto? Pero saber qué es importante para el equipo requiere de algunas herramientas para la mente. Por ejemplo, están los puntos de vista. Tú podrías pensar en los puntos de vista como unas gafas mágicas que tú te pones y te permiten solo ver una información y omitir el resto. Hagamos un ejercicio mental. Tienes unas gafas que tú te pones y puedes ver única y exclusivamente aquello que es de color azul. Ok. ¿Sí? Todo lo demás, todo lo que no sea azul, no existe para ti. Ahora, tú te las cambias y tienes otras gafas que son de color rojo. Misma idea, puedes ver solo lo que es rojo. Y te las cambias y te pones y ves solo lo que es amarillo. Ok. ¿Sí? Entonces, siguiendo esa analogía, los puntos de vista
es una de las herramientas que los arquitectos de soluciones pueden utilizar para destacar información que es importante apenas para una conversación. Por ejemplo, me pongo las gafas o me interesa solo ver en este momento los beneficios. Entonces me lo pongo y ¿qué es lo único que me va a importar? Entender cuál es el propósito de la solución, qué retornos se están buscando, no necesariamente retornos financieros, están retornos sociales, qué beneficio le va a dar a los usuarios, en fin. Me los quito y me Sí, los pongo y quiero ver solo el funcionamiento de una solución de automatización. Entonces allí si me pongo esas gafas para ver solo el proceso, entonces solo veo entradas, salidas, cómo fluye la información, cuál es la secuencia de tareas, reglas que pueden alterar el flujo. Y ahí veo solo la parte del proceso. Pero me las quito y puedo ver solo con las gafas de la infraestructura. Entonces me interesa conocer cuáles son las máquinas en que se van a ejecutar, qué características tienen, qué recursos, dependencias, cómo las voy a conectar, a permitir el acceso, usuarios, ¿sí ves? Entonces, tener un catálogo de puntos de vista es una de las herramientas que como arquitecto de solución puedes utilizar para responder esa pregunta que hiciste. Venga, ¿y cómo sé qué es lo importante? ok, ¿Sí? entiendo. Ahora, ojalá fuera así de simple, pero resulta que los proyectos tienen un ciclo de vida y en cada momento del ciclo de vida lo que nos interesa es diferente. Al inicio nos debe interesar mucho los beneficios para poder identificar los requerimientos principales que van a guiar la toma de decisiones. Y conforme vamos avanzando, pues entonces van cambiando las prioridades de lo que es importante en cada momento para el equipo. De hecho, si vemos ahí la definición de arquitectura como un sustantivo o un producto, ese diagrama y ese texto mejor se entendería como si fuera una foto actual del entendimiento. O sea, pensar que ese documento de arquitectura o lo que sea que tú llames de arquitectura se construyó una única vez en el tiempo y quedó listo, está incompleto porque estás ignorando la dimensión temporal, es decir, el proyecto se va avanzando y conforme avanzas, pues avanza tu entendimiento, tu aprendizaje, entonces ese documento de arquitectura debería ser como la foto más actual del entendimiento que tiene el equipo sobre ese problema y sobre esa solución. Ok, tiene mucho sentido. Yo sé que existe este rol de Solution Architect, ¿no? Actualmente, ¿cuál es tu rol? ¿Cuál es el rol que tú tienes en la empresa en la que trabajas? Arquitecto de soluciones, sí. Solution Ok, Architect. Yo trabajo para una compañía que ofrece servicios en empresas americanas. Allá mi rol se conoce como Solution Architect, en español, arquitecto de soluciones. y bueno, y un arquitecto de soluciones, ¿qué haces? O sea, tú en tu día a día, entonces, ¿qué te pones a hacer? Mañana, por ejemplo, a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, ¿qué empiezas a hacer? Buena pregunta. Déjame, te doy un poco más de contexto aquí para responder tu pregunta. Y es que Dale. si entendemos la arquitectura como un sustantivo o como un producto, pues significa que hay una acción por detrás, hay un verbo. Y ese verbo es, bueno, un conjunto de verbos. Aquí los principales son razonar, decidir y aprender sobre lo que es importante para el equipo. ¿Ya? Entonces, si es que existe un entregable de arquitectura, que algunos autores muy bien argumentan que más importante que la arquitectura se refleje en un documento es que se refleje en el código, que al fin y al cabo el código es la verdadera arquitectura, ¿sí? Pues decimos la analogía, pues una cosa es vos tener una construcción lista y otra cosa es tener un dibujito. Pues no importa cómo esté el dibujito, la verdad lo que importa es la construcción, ¿sí? Entonces es más o menos la idea. Entonces existe un proceso por detrás de razonar y decidir y aprender, que es el que genera esa arquitectura, y ya llegando a la pregunta que tú haces, pues entonces hay un rol por detrás, que es la persona, que en mi caso como arquitecto de soluciones, lo que yo hago cuando me levanto y comienzo mi día, lo primero es revisar cuáles son las conversaciones que se necesitan generar en el equipo para que el equipo pueda alcanzar ese entendimiento compartido sobre lo que es importante. Y tal vez una de las grandes confusiones que existe alrededor del rol del arquitecto de soluciones es pensar que es la persona responsable de razonar y decidir. Y no es verdad. Es la persona responsable de generar las conversaciones para que el equipo en conjunto pueda razonar y decidir. Ok. Pensar que se le pueden delegar todas las decisiones a un único rol o a una única persona. Primero, es arrogante pensar que es una persona la que va a poder razonar y decidir. Segundo, es un riesgo, porque claramente
si lo vemos desde las gafitas, pues cada arquitecto de soluciones tiene sus sesgos porque va a ver el mundo principalmente por algunas gafas. Mis gafas son muy técnicas. Mi especialidad está en escribir software y entonces claramente yo voy a perder de vista lo que puede ver un gerente de proyecto, lo que puede ver un analista de negocio cuando se ponen sus gafas y ven los beneficios o ven el flujo del proceso, ¿sí? Entonces, claramente, no todas las decisiones las puede tomar un Solution Architect. Así que desmitificando un poco la idea de que el Solution Architect es el responsable de tomar las decisiones importantes, etcétera, yo diría no, o sea, es la persona responsable de asegurarse que se están generando las conversaciones para que el equipo en conjunto pueda decidir sobre aquello que es importante. Ok, entiendo. Y ya volviendo un poco más hacia la parte operativa, dentro de tu día a día, dentro de lo que el Solution Architect hace, ¿cuáles creerías tú que son como los entregables tuyos como rol en la empresa en la que estás, por ejemplo? Uno de ellos, evidentemente, es generar esas conversaciones, ¿no? Pero tú dices que te pones mucho las gafas técnicas, que te gusta mucho escribir código. Entonces, me gustaría saber un poco, ya desde este entendimiento que tenemos, ¿no? Que tenemos que alcanzar como equipo un entendimiento colectivo, que tenemos que razonar, que tenemos un producto y que tenemos un rol. Entonces, tú como parte de ese conjunto, ese rol, ¿qué entregables generas? O sea, tú en tu empresa, ¿qué entregables tienes? Ujú. Bueno, entonces vamos a navegar por el ciclo de vida de una solución de automatización. Al inicio, en el descubrimiento del proyecto, apoyo a los analistas de negocio, incluso a los gerentes de proyecto, en hacer preguntas para mitigar los riesgos del proyecto. ¿Sí? Ok, O sea, si ya vamos un poquito más a lo que dicen los libros y demás, etcétera, una de las principales responsabilidades de los arquitectos de soluciones es gestionar la incertidumbre, que en ok, otras palabras es gestionar el riesgo, sí, ¿sí? Entonces, generalmente alguien que asume el rol de arquitecto de soluciones ya ha tenido experiencia en numerosos proyectos y es desde la experiencia de numerosos proyectos que aprende uno cuáles son los errores más comunes, cuáles son los problemas más comunes, en fin, en términos prácticos, riesgos. Entonces, al inicio del proyecto como Solution Architect, eh, acompaño las reuniones de descubrimiento para asegurarme que se hacen preguntas que mitiguen esos riesgos técnicos. Entonces, venga, ese sistema que ustedes están intentando automatizar, ¿qué tipos de acceso maneja? Exponen APIs, cómo podemos acceder a la información de forma segura, preguntar volumetrías y, en fin, es hacer preguntas para asegurarnos que se están mitigando los riesgos técnicos. Ahora, cuando ya la oportunidad se identificó, en algún lugar se registra la oportunidad y se crea el backlog de oportunidades, mi primer entregable es tomar esa oportunidad y hacer una evaluación de riesgos. ¿Cierto? O sea, yo soy sí. invitado en la reunión inicial, es más para hacer preguntas y esas preguntas en parte es asegurarnos que la información que me va a permitir hacer el análisis de riesgos está disponible para mí. Súper. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos un formatico de evaluación de riesgos, navego por ese formatico y entrego mi diagnóstico con foco técnico, claramente, ¿sí? Para que Vale. entonces se puedan escalar y se busque información si es que está faltando información, en fin, o incluso contribuir en la decisión del equipo de si vale o no la pena hacer esa solución de automatización. ¿Sí? Luego, cuando se decide aprobar la solución, la oportunidad, bueno, pasó, digamos, la evaluación funcional, la evaluación técnica. Entonces, venga, vamos a montar un equipo y a planear. En ese momento de la planeación, hacemos unas estimaciones de muy alto nivel, con toda la incertidumbre que se pueda manejar. Y esas estimaciones son apenas para generar expectativas de cuánto esfuerzo se necesita para construir y más o menos cuánto tiempo se puede entregar. ¿Sí? Entonces, entregué una evaluación. Si la evaluación permite la continuidad del proyecto, hago una estimación. Y después de que hago la estimación, entonces
decimos que el proyecto avanzó en caso tal de que los presupuestos y demás sean favorables. Entonces ahí sí haría el diseño de la solución y entregaría lo que generalmente se conoce como el Solution Design Document, SDD, o documento del diseño de la solución. Y ahí apenas se están comunicando digamos como las decisiones de alto nivel, Ok, decisiones comunes que se toman ahí. Venga, esta solución se va a partir en cuántos procesos. ok, Esos procesos van a utilizar coreografía o van a utilizar orquestación. Es decir, va a ser un despachador, performador, va a haber una cola, cuántas colas, en fin, va a ser transaccional, va a ser lineal. Esas decisiones grandes de estructura son las principales que se documentan en ese momento del diseño. Y una vez el equipo revisó el diseño, estamos de acuerdo en el diseño, pues dependiendo del tamaño del proyecto, hacemos lo que en inglés llamamos los scaffolds. ok, Scaffolds o andamios son como la estructura base del proyecto. Entonces, si decidimos que una solución son tres procesitos, cada procesito va a tener su repositorio, entonces creo el repositorio, creo como algunos workflows vacíos e intento conectarlos y a partir de ahí creamos tickets técnicos para asignarle a los desarrolladores. El siguiente punto es ya comenzar a hacer el code review conforme los desarrolladores van avanzando y van contribuyendo. Ahí en conjunto aprendemos sobre la solución y lo que inició como un scaffold se revisa, se unen workflows, se parten workflows y ese es el ejercicio continuo de refactor o ajustando, mejor dicho, corrigiendo las decisiones conforme vamos aprendiendo. Y ya cuando todo eso está listo, contribuyo en la construcción de un documento que es el manual de operación, en el que ya comunicamos como las últimas decisiones técnicas que se tomaron y cómo va a funcionar la solución. Y digamos que eso en términos de entregables, pero durante todo el ciclo de vida, para construir esos entregables, pues ahí el truco está es en generar las conversaciones y traer los diferentes conocedores de cada asunto para que nos ayuden a tomar las decisiones. claro, tiene mucho sentido. Aquí nos das todo una clase de cómo empezar y desplegar una solución de automatización. Juanfe, tengo una pregunta que siempre me ha causado mucha curiosidad y es que existe obviamente toda la parte académica desde la arquitectura de software y ya la parte práctica, ¿no? La parte en la que empieza a darle candela. Si yo, por ejemplo, hago una especialización en arquitectura de software o voy más allá y hago una maestría en arquitectura de software, ¿cómo tú comparas eso versus la academia que generan, por ejemplo, los fabricantes de RPA en cuanto a su rol de solution architect? ¿Crees que van alineados? ¿Crees que están muy desalineados? Primero empezamos con la pregunta de, ¿tú has tomado alguna certificación de Solution Architect por alguno de los proveedores, por Blue Prism, UiPath, Automation Anywhere, alguno de ellos? Por el Academy de UiPath, sí. Se ha hecho los cursos. No existe en el momento una certificación oficial de UiPath para el rol de Solution Architect. Existe para el rol de desarrollador. Específicamente en Solution Architect, las del Academy. Y te puedo decir que es un material muy bueno en la practicidad. ¿Sí? Ok, Claramente está acotado, contextualizado a las soluciones que desarrollas con este tipo de herramientas y lo súper recomiendo para cualquier persona que esté en el mundo de la automatización de procesos y principalmente quienes trabajan con UiPath. Este junto con el de la metodología, porque ambos caminan muy de la mano, ¿sí? Lo que es la arquitectura y lo que es la ingeniería de software, ambos se complementan y es importante hacer esos dos cursos. Claramente, esos cursos son superficiales en el sentido que te cuentan lo fundamental, básico que necesitas para el ejercicio de arquitectura. Ya en el mundo académico, y también depende del curso académico, puede ser una especialización o un diplomado que son los conocidos lato sensum, cursos de corta duración que justo tienen como propósito entrenar profesionales para la practicidad del día a día. Y ya los otros cursos que son los stricto sensum, eh, que
tienen como objetivo preparar investigadores para el mundo académico y que eh, se dedican un poco a la filosofía de proponer modelos, ideas, en fin, etcétera. Ese es bastante abstracto. Y ese fue el camino que yo por unos 8 años tomé en la Universidad de Sao Paulo. Y, y lo que te puedo contar es, también en algún momento de mi vida me dediqué un poco al deporte. Y ahí la analogía que yo hago es cuando practicas un deporte y bueno, y si estás con intenciones de hacer parte de un equipo de alto desempeño, en fin, entonces no solamente estás en la cancha entrenando tu deporte en particular, generalmente estás en el gimnasio fortaleciendo tus músculos pues digamos aquí como la analogía con el baloncesto es, tú vas al gimnasio y levantas barras y haces un montón de ejercicios que inicialmente no los relacionas, no los correlacionas con lo que sucede en la cancha, ¿cierto? En la cancha tú estás lanzando un balón, estás saltando, en fin, mientras que en el gimnasio estás con una barra. Y parte de la analogía es que el ejercicio en el gimnasio es necesario para que crezcan tus músculos, para darte fuerza, porque cuando vas a ejecutar las jugadas y los movimientos, pues necesitas velocidad, potencia, en fin. Y es un poco ese ejercicio. Entonces, desde la academia, lo que yo puedo contarte estudiando modelos de referencia, estudiando diferentes catálogos de punto de vista, metamodelos, qué hay por detrás del BPMN, qué hay por detrás del UML, leyendo los manuales de la OMG y demás, en fin. Toda parte filosófica es un poco como el ir al gimnasio, para que luego ya en el ejercicio práctico de ejecutar, pues entonces tengan mejores herramientas para generar y guiar las conversaciones, para evaluar opciones, compararlas y decidir. Entonces, sí, definitivamente los cursos de UiPath y demás, súper recomendados para quienes les apasione estos asuntos y se quieran profundizar, también súper recomendado, les va a dar un poco más de músculo para al momento de ejecutar el razonar y el decidir, pues tener mejores herramientas con que hacerlo. Ah, listo, clarísimo. Sí, porque evidentemente yo he tomado los cursos de UiPath, he tomado algunos de Blue Prism también en cuanto a los términos de arquitectura e infraestructura y pues la verdad me parecen bastante acertados, son bastante buenos, pero lo que tú dices, están como muy enfocados y muy especializados a la herramienta propia, ¿no? Si ya nos queremos, inclusive los de una herramienta no siempre se trasladan hacia la otra herramienta, ¿no? Ya cuando hablamos de la parte técnica específica, instalar, por ejemplo, Blue Prism y mantener Blue Prism es totalmente diferente a instalar y mantener UiPath. Eh, pero sí, totalmente de acuerdo. Definitivamente desde la academia, pues no sabría decirlo porque no, no tengo uno el background técnico, ya que soy administrador de empresas, no soy ingeniero de software. Y dos, pues la verdad no he estado mucho en el campo de la investigación desde la academia. De hecho, sí estoy pensando muy seriamente si hacer alguna maestría. Mm, pero bueno, eso será para tema del futuro. Bueno, ¿y cuál es el camino para convertirse en Solution Architect? Cami, si entendemos la arquitectura como un conjunto de habilidades que se pueden desarrollar y entrenar, significa que cualquier persona en cualquier momento puede comenzar a ejercitar esas habilidades. ¿Sí? Y volviendo a la analogía de la arquitectura como sustantivo, es decir, un entregable, la arquitectura como verbo, un conjunto de acciones, y la arquitectura como un adjetivo, el rol o el título que se te da, yo diría que el punto de partida es el verbo. O sea, empieza a ejercitar esas habilidades. Tú no necesitas que alguien venga y te nombre arquitecto, arquitecta de soluciones para empezar a ejercitar esas habilidades. Ya, comiénzalo a vivir. Preocúpate por razonar y decidir, aprender sobre los problemas y las soluciones que estás construyendo e inclusive promueve esas conversaciones sobre lo que es importante y empieza a ejercitar y a desarrollar esas habilidades, porque es primero el verbo para poder que exista el sustantivo, es decir, hay que actuar para poder tener el entregable de la arquitectura y es primero el verbo antes del adjetivo. O sea, no se puede esperar hasta que te nombren arquitecto de soluciones para empezar a ejercer, es al contrario, es luego de que estás ejerciendo el rol
y ya cuando es demasiado evidente que ese es tu rol y tienes esas habilidades y le estás entregando ese valor y contribuyendo al equipo, entonces ahí es que sucede el nombramiento. Y en general vale para cualquier rol, ¿sí? Es tú primero debes convertirte en el verbo para entonces Sí, luego ser el adjetivo. perfecto. La otra pregunta que te quería hacer, Juanfe, es respecto a lo que mencionaste que estuviste creando un software de RPA en Brasil. Cuéntanos un poco de eso, en qué tecnología lo hiciste, en qué lenguajes, por qué decidiste hacer algo como eso. Cuéntanos. Sí, mira, el grupo de investigación del que hacía parte, con foco en arquitectura y fábrica de software, bueno, en general los laboratorios de investigación de Brasil en la Universidad de Sao Paulo hacen convenios con empresas para resolver retos que las empresas tengan y las empresas pues patrocinan los investigadores de la universidad. Este fue un caso de una empresa que tenía ya construida una solución de web crawling, o sea, era un robotcito que navegaba por páginas web de gobiernos para automatizar procesos del mundo contable, ¿sí? Y ellos estaban a punto de escalar, necesitaban escalar y la solución tal cual la habían diseñado tenía dos grandes problemas para escalar. El primero es que adicionar nuevas funcionalidades era complicado. Y segundo, que ejecutar el mismo proceso en múltiples máquinas al mismo tiempo, también complicado. Entonces, el proyecto de investigación que se nos propuso allí fue una evolución arquitectónica, o sea, era básicamente tomar lo que ellos tenían, rediseñar una nueva arquitectura e implementarlo. En proyectos, bueno, en ese proyecto en particular tuvimos algunas restricciones, es decir, quien patrocinó el proyecto ya había determinado que tenía que ser en tecnología de .NET, entonces ya teníamos las restricciones, lo hicimos en .NET. Y bueno, en general, todas las restricciones principales de decisiones tecnológicas, lenguajes de programación y en fin, vino ya como requerimiento. Y ahí lo que hicimos fue transformar un montón de switch case que tenían en la solución inicial aplicando patrones de diseño. Ahí nos fuimos a los principios Solid, nos fuimos al catálogo del Gang of Four, pues el conocido este de los patrones de diseño. Tomamos un executor pattern o el patrón de ejecutor y a partir de ahí construimos un motor workflow que si hacemos una analogía es lo que está en el corazón de herramientas como UiPath. De hecho, UiPath fue construido encima de un workflow engine o motor workflow que es el Microsoft Foundation, que a propósito recuerdo tú llegaste a tener una iniciativa de construir una herramienta open también basada en ese framework. Y básicamente esa fue la idea. Nos diseñamos la parte core de la solución, que era el motor workflow extremadamente simplificado utilizando ese execution design pattern y ya a partir de ahí fuimos extendiendo con las funcionalidades de navegar por la página web, en fin. Entonces, en términos de arquitectura, podríamos hacer un símil con Automation Anywhere o UiPath, que tienes un canvas y en el que vas arrastrando y demás. En nuestro caso no nos dio para construir esa interfaz de estudio. Lo que nosotros teníamos era crear una clase y desde esa clase instancia un objeto que es el que conoce todas las operaciones y ahí simplemente lo vas invocando, que se aproxima un poco a Robocorp o Automágica, otras herramientas que son más cercanas al código. Y bueno, esa fue Automágica la ya no experiencia. existe. ¿No? ¿Verdad? No, Ok. ya lo dieron de baja. Ah, ok, entiendo. ¿Tú qué piensas al respecto de eso? ¿Qué crees que, o qué consideras que sea más apropiado a nivel empresarial? ¿Construir software de automatización basado en código o construir software visual de automatización? ¿No? Porque tenemos los pros y los contras. Digamos, algo que
personalmente he venido descubriendo es que, digamos, por ejemplo, UiPath, Blue Prism, Automation Anywhere, te cargan automáticamente todas esas dependencias y pues es una vaina súper pesada y el tener un flujo ahí súper pesado también hace que, no sé, de cierta manera sea un poco más lento construir algo para una persona que ya tiene experiencia. Versus herramientas como por ejemplo Robocorp que mencionaste, que simplemente importas las librerías que necesitas y trabajas con las librerías que necesitas, lo cual hace pues que sea mucho más pequeño y en teoría un poco más rápido el desarrollo. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? ¿Qué consideras para ti mejor o que se adapta mejor? Súper. Mira, como cualquier decisión arquitectónica, depende del contexto. Inclusive, varios autores de arquitectura hacen ciertos chistes o bromas diciendo que no existe una mejor decisión arquitectónica. Lo que puedes hacer es esforzarte mucho para tomar la menos peor Ok. y que en algún momento vas a reconsiderar. ¿Sabes? Como un poco en el sentido de nos vamos a equivocar igual, pero intentemos equivocarnos lo menos posible y esa decisión de qué herramienta utilizar es tal vez una de las más importantes porque ahí vas a heredar como consecuencia el tipo de lenguaje que vas a utilizar, el tipo de entrenamiento que le debes dar a la persona, en fin. Entonces, si lo vemos como una herramienta que se va a utilizar en un equipo, los elementos del contexto que nos ayudan a tomar la decisión es, bueno, ¿cómo es tu infraestructura tecnológica? ¿Dónde vas a ejecutar los robots? ¿Y qué presupuestos cuentas? ¿Cuál es el tamaño de tu equipo? Y la especialidad que tiene tu equipo. ¿Sí? ¿Cómo te imaginas que es el ciclo de vida de esas soluciones? Y más o menos a cada cuánto tiempo deseas ejecutarlo. ¿Quién va a ser responsable de ejecutar y operar esas soluciones? ¿Sí? Porque como lo comentaste, Robocorp entrega considerables beneficios a los desarrolladores y que tengan experiencia en Python. Pero resulta que la experiencia de monitorear una automatización en Robocorp no es la misma que otras herramientas que tal vez ofrecen mejores recursos para eso. Y las certificaciones de seguridad que ofrece como plataforma para poder hacer tratamiento de datos personales y vos estar en conformidad o compliance con lo que te ofrece el equipo de TI, en fin. Entonces, si te das cuenta, es una decisión que debe mirar cuál es tu estrategia de automatización, es decir, si vas a hacer apenas un par de automatizaciones y salir del paso, o si vas a montar un programa de automatización empresarial que va a escalar en el tiempo, cómo estás imaginando conformar el equipo, tu equipo de operación, cuáles son los recursos disponibles, en fin, sí. Porque si lo vemos en términos prácticos, y sos una gran empresa que tiene contratos buenísimos con Microsoft, entonces no te cuesta mucho poner una máquina virtual adicional con los suficientes recursos para que funcione una de estas soluciones que pueden ser más pesadas, pero que te van a acelerar el desarrollo, pues entonces ahí comienza el análisis, lo que conocen como el trade-off. Y cualquier decisión arquitectónica que valga la pena va a tener sus pros y sus contras. ¿Sí? Entonces yo te diría, si eres una pequeña empresa y tienes apenas un par de desarrolladores, esos desarrolladores tienen muy buen conocimiento técnico, en fin, pues claramente partir con estas herramientas, Robocorp y demás, es una muy buena idea. Inclusive pues hacerlo con Selenium, en web browser o construir tu misma solución y ponerlo a funcionar y va a cumplir los requerimientos. Ahora, si lo que quieres es escalar, tener un programa que vaya a escalar y no preocuparte por construir la integración con la interfaz de usuario y quieres tener a disposición recursos para orquestar procesos, para procesar documentos, para monitorear y que automáticamente se te graben las ejecuciones y que puedas ver las ejecuciones, pues entonces ahí ya comienzan a aparecer requerimientos que estas plataformas no alcanzarían. Ok, entiendo. Y en gustos personales, ¿tú qué prefieres? ¿Escribir código para automatizar algo o drag and drop, arrastrar y soltar cajitas? Mi preferencia personal es escribir código.
Ok, Siento que soy más eficiente y adicional al escribir códigos, pues algunos patrones de diseño se pueden implementar. De hecho, cuando tú utilizas herramientas de bajo código, también es ese trade-off. Estás sacrificando libertad para abstraerte y hacer abstracciones eh, utilizando recursos de programación. Estás renunciando a eso para ya reutilizar código que está listo. ¿Sí? Por ejemplo, un patrón de diseño que se llama decorator, el decorador, es uno de los que más me parecería útil, pero implementarlo en UiPath es supremamente complicado. De hecho, lo puedes implementar para los test case y se llama Execution Template, pero es muy restricto para ejecución de test cases y ojalá existiera para workflows que se puedan ejecutar dentro de los proyectos porque sería brutal. Por ejemplo, si vos crearas un decorator que ya de una vez te pone el log al inicio y al final de cada workflow, y si tiene varios workflows con una responsabilidad similar, pues ahí que pudieras reutilizar esa lógica, ya lo pones en ese y que otros workflows simplemente tú le digas, hey, ejecútate, pero decorado o siempre eh, repitiendo este mismo código al inicio y al final, pues nos ahorraría bastante código, sería algo chévere, ¿cierto? Pues ese tipo de abstracciones no son posibles en herramientas de bajo código. Entonces es ese trade-off. Por preferencia personal, escribir el código permite abstracciones más interesantes. Ahora en el bajo código definitivamente es mucho más rápido para flujos simples hacer un drag and drop. Entonces también depende de la complejidad. O sea, para los flujos simples definitivamente bajo código. Ahora, si tienes un reto, por ejemplo, navegar a una página que tiene un formulario de 25 páginas, 25 secciones, y cada sección tiene, no sé, 15, 20 campos y una cantidad interesante de variaciones ahí conforme vas respondiendo preguntas te aparecen, te disminuyen, en fin. Entonces, pensar que si tienes ahí una página web con 800, 900 campos y vas a ir a desarrollar cada uno, mapear cada uno de los selectores y todas las variaciones, pues entonces es lo que te ofrece el bajo código. Pero si tú pudieras hacer una abstracción, pues entonces te creas un código que de forma más inteligente y dinámica puede hacer esa navegación y para eso pues el bajo código te pone limitaciones. vale, me parece muy acertada tu respuesta. De hecho, también comparto mucho que últimamente, bueno, profesionalmente hablando, casi siempre he trabajado con herramientas de bajo código como Blue Prism, UiPath, Automation Anywhere, Power Platform. Pero a nivel personal y a nivel de freelance, utilizo mucho herramientas que son puro código. Librerías de Python, con Jupyter, con Selenium, con Playwright, como Robocore también, que integra todo esto, Robot Framework. Me ha interesado muchísimo en cómo se comportan estas dos herramientas, ¿cierto? Del bajo código versus estas otras. Y me gusta muchísimo para construcciones personales y para freelance todos los beneficios que trae pues el escribir con el código puro y con herramientas open source, ¿no? En cuanto a lo que tú dices, con las gafas del beneficio, ¿qué beneficios tengo, no? Con las gafas a nivel funcional, a nivel de developer y bueno, a negocio, a nivel de negocio, ¿qué complejidad le voy a entregar, no? Ya monitorear y operar va a ser más difícil, pero pues es algo que está dispuesto a tener el negocio en sus manos. Sin embargo, a nivel de low code, me gusta muchísimo para enseñar principalmente y enseñar cosas de programación. Siento que UiPath es excelente para enseñar que las personas entren en este mundo de automatización. UiPath, Blue Prism, Automation Anywhere, Power Platform, otras esas herramientas de low code, porque facilitan de manera visual, no enfocarse tanto en la sintaxis, sino como en el hacer y en el construir y en el entender pues ciertos conceptos que pueden llegar a ser un poco complejos al inicio, ¿no? Eh, ya no estamos hablando de decoradores y de cosas más complejas, ¿cierto? Sino que estamos hablando de ciclos for, estamos hablando
del clic, nada más dar un clic, ¿no? Digamos, por ejemplo, tú en las herramientas de código puro, pues tienes que saber la sintaxis de la librería que estás utilizando para dar un clic, ¿no? E importar la librería. En UiPath tú no tienes que importar absolutamente nada, ¿no? Las dependencias ya están ahí cargadas directamente en el proyecto y el instalar como una dependencia al proyecto es también visual, ¿no? Vas a un administrador de paquetes, tipeas el nombre de la librería que necesitas y le das a instalar y listo, ¿no? en, en estas herramientas de código puro, pues tienes que tener o un CLI o un administrador de paquetes como los pip en Python, ¿no? Entonces tienes que hacer pip install, no sé qué, RPA Desktop o Robot Framework y después pues importar esa librería. Entonces es un poco complejo y pues para las personas que se están iniciando se pueden enredar porque dicen en qué momento tengo que importar esto, que tengo que hacer aquello. Lo que tú mencionas de a nivel empresarial, si bien es cierto que las grandes empresas suelen trabajar con estas herramientas, facilitan de cierta manera el desarrollo, agilizan el desarrollo para las personas que están con poca experiencia en el mundo de programación y en la automatización, pero siento que el fuerte realmente está en la orquestación, ¿no? En cómo nosotros vamos a administrar y gestionar estos robots en productivo cuando ya son muchos. Si son poquitas soluciones, uno dice, bueno, puedo gestionarlo con ambas herramientas, pero cuando ya son soluciones bastante pesadas en cuanto a complejidad de mantenimiento y también pues a nivel de ejecución, yo sigo, creo que me complejizaría mucho la vida teniendo todos esos scripts de Python por ahí sueltos y no sabría cómo darle una gestión, una orquestación a todo eso, ¿sabes? Y pues bueno, siento que ahí está el pro y el contra. Sí, de hecho, Cami, eh, dando dos ejemplos concretos, un gran banco aquí de Antioquia y un gran call center también de Antioquia, ellos decidieron irse por desarrollo propietario, o sea, utilizando solo librerías de .NET y JavaScript, en fin, fueron construyendo sus automatizaciones y llegaron a un momento en el que ellos mismos tuvieron que construir sus propias herramientas de monitoreo. Y tal vez sea una decisión que tenga sentido en el largo plazo para equipos con muy buen conocimiento técnico, porque lo que se ahorran en licenciamiento es abismal. Y si tienen buenos conocimientos técnicos, lo que pueden también en términos de paralelizar y aprovechar mucho mejor la infraestructura disponible, también. ¿Cierto? Entonces, los ahorros de licenciamiento, de infraestructura, se compensan en el tiempo, pero significa desarrollos a la medida que tienen también sus pros y sus contras. Y lo han hecho, y son grandes empresas que escalaron la automatización así con el abordaje que comentas. Total, total. De hecho, eh, hace poco he visto como la evolución de diferentes herramientas de RPA y he estado hablando con diferentes fabricantes y ellos me mencionan cómo todo termina llegando hacia un orquestador, un máster, un control room, como lo llamen. Todas las herramientas que prosperan en RPA terminan construyendo algo por el estilo, ya sea desarrollo propio, ya sea que sean una herramienta que van a vender, ya sea que utilizan librerías de otros y la empaquetan dentro de su propia solución, pero todas terminan construyendo diferentes tipos de orquestación, ¿no? Orquestadores, que es como lo conocemos pues en el mundo de RPA, orquestador, master o control room. Pero bueno, ya cambiando un poquito del tema de en cuanto al código, Juanfe nos dictó muchas capacitaciones cuando estábamos trabajando juntos y recuerdo que una de ellas me impactó bastante y siento que la aplico muchísimo en mi día a día y también lo comparto mucho con las personas con las que trabajo y es sobre la comunicación asertiva. Siento que el mayor mensaje que me pude llevar de parte tuya no fue algo técnico, sino fue esta parte de soft skills y fue esta parte de la comunicación asertiva precisamente. ¿Tú cómo haces ese clip entre ser un arquitecto y la comunicación asertiva, Juanfe? Cami, ve, lo primero es que en el contexto de un arquitecto de soluciones, la comunicación no la pondría yo, no la clasificaría como habilidad blanda. De hecho, particularmente no me gusta esa categoría de habilidad blanda,
como de alguna forma disminuye, prefiero hablar en habilidades humanas Ok. y la comunicación, inclusive en el contexto de arquitectura, la siento que está ahí, es como una habilidad humana, pero que es esencial para ese ejercicio técnico. Porque si un arquitecto de soluciones es responsable de generar las conversaciones en el equipo, pues es la comunicación la clave ahí en que se converse aquello que es importante para el equipo. Eh, Claramente desde el mundo académico existen técnicas para escrita y escrita técnica y en general. Eh, Existen técnicas de comunicación, que hay tres elementos importantísimos en la comunicación. El primero es el contenido, el segundo es la secuencia en que se presenta el contenido y el tercero es el formato. ¿Ya? Las herramientas como puntos de vista, los niveles de agregación, es decir, qué tanto detalle coloco, qué tanto detalle omito. Saber qué lenguaje utilizar para cada público objetivo nos ayudan a resolver el contenido, ¿sí? Para resolver la secuencia, importante es tener la claridad de cuál es el objetivo del mensaje. Entonces, sabiendo cuál es el objetivo del mensaje, utilizando el lenguaje y el nivel de detalle requerido para ese público objetivo y para alcanzar ese objetivo. Y el tercero, que es tal vez en el que todavía me falta trabajar mucho más y en general siento que en los equipos se pueden malinterpretar, es el formato. Ok. Formato en el que la entonación de la voz, inclusive la velocidad con la que hablas, algunas personas lo pueden interpretar como que estás conflictando o en fin, entonces pensar en esos tres elementos es importante y en el ejercicio de un arquitecto de soluciones, pues es útil utilizar puntos de vista, niveles de agregación para saber qué lenguaje utilizo, con qué tanto nivel de detalle para alcanzar cada objetivo de comunicación. Y para aquellos que probablemente la mayoría de tu audiencia es técnica, pecamos mucho en el nivel de detalle. La mayoría de veces en que nos hacen una pregunta y debemos comunicarnos, pudimos utilizar solo el 10% de las palabras y de forma más precisa haber entregado la información que necesitábamos. Porque nos cuesta mucho quitarnos las gafas de desarrollador y ponernos las gafas del proceso, las gafas del gerente de proyecto, en fin, para realmente entender qué es lo que ellos necesitan saber. ¿Sí? Entiendo. Juanfe, ahora hablemos un poquito, ya que estamos metidos en la comunicación asertiva, de cómo es que nos cuentan la historia a nivel pues de toda esta jerga técnica respecto pues a la automatización o bueno, las nuevas tecnologías que van saliendo en general. Porque si nos ponemos a pensar, nosotros aquí desde Latinoamérica, es bien cierto que creamos software, pero no solemos ser los que creamos el software de punta, ¿no? No solemos ser los que contamos la historia del software. De hecho, la propia palabra de RPA a mí me causa mucha curiosidad, ¿cierto? De Robotic Process Automation, eh, porque, pues, al fin y al cabo no es que sea una tecnología nueva, era algo que ya existía, la automatización de procesos, lo que tú mencionabas de Workflow Foundation ya existía, ya estaba. Python y sus librerías como Selenium, como Puppeteer, como Playwright ya existían antes de que salieran estas empresas al mercado, como UiPath o Blue Prism. Pero, ¿tú qué piensas al respecto de que nosotros no seamos los que contamos esa historia, sino que adaptamos esas palabras? Por ejemplo, RPA, por ejemplo, Citizen Developer, eh, Hyper Automation, ¿no? Entonces, estas palabras no las creamos nosotros en este contexto o no están adaptadas al contexto de nosotros. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Qué crees? ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu punto de vista respecto a eso? Qué, qué buena pregunta, Cami. Eh, a mí me gusta pensar que está cambiando. Rocketbot es un muy buen ejemplo de una solución para RPA que nació en Latinoamérica y que se está dando la talla con grandes empresas en el mundo. Y fuera del mundo de RPA, Nubank
también un banco digital que ha nacido, Notco, otra empresa también de alimentación. En fin, yo siento que finalmente nos la estamos creyendo los latinoamericanos de que tenemos el potencial para hacerlo suceder. He tenido la oportunidad también de coincidir con personas de todo el mundo en los diferentes clientes americanos y gratamente puedo celebrar que de las personas más calidosas con las que he tenido la oportunidad de compartir son de América Latina. Y eso lo celebro. Entonces, mi modo de ver es que está cambiando, espero que sea así, no apenas un recorte sesgado de mi parte. Espero que sí esté cambiando y que tenemos todo el potencial en América Latina para alcanzar esos mercados. Entonces, eh, claramente el lenguaje de comunicación, mercadeo y demás que se ha estandarizado es el inglés. Eh, las investigaciones que hacíamos, de hecho, en la Universidad de Sao Paulo, cuando publicábamos artículos, necesitábamos publicarlos en inglés, pero era todo creación nuestra. De hecho, estoy preparando un curso de arquitectura. Quienes se interesen también nos pueden dejar ahí sus comentarios. Y está basado en el trabajo de investigación que se hizo en ese grupo. Y inclusive tiene la forma de un cubo, es un modelo mental que sistematiza el raciocinio del pensamiento arquitectónico. Es una herramienta para la mente, podrías pensarlo así, arquitectos de soluciones pueden utilizar para acelerar el raciocinio y la toma de decisiones. Y esa herramienta es 100% producida por el grupo de investigación de la Universidad de Sao Paulo y es una herramienta poderosa y es apenas un ejemplo muy pequeñito, pero concreto de que tenemos todo el potencial y ojalá no la empecemos a creer más porque tenemos todo con que hacer un muy buen trabajo en el mercado y traernos esos grandes clientes. Y desde aquí, desde América Latina, Se entregar puede valor construir. construyendo estas soluciones. Sí, Claro señor. que sí, ya saben, se pueden inscribir en el curso. Si están interesados, ahí dejan el correo electrónico y les enviaremos un correo cuando esté disponible. Bueno, Juanfe, también quería preguntarte a ti, ¿tú qué opinas respecto a los citizen developer y tú como arquitecto, qué retos te enfrentas cuando ves citizens developers en tu organización o en las organizaciones en las que implementas RPA? Sé ¿Funciona o que no recientemente, funciona? Empezamos con la primera s- pregunta de sí o no. ¿Funciona o no funciona? como cualquier decisión arquitectónica, Depende. sí, dependiendo del contexto. Y no es así como que depende aleatoriamente, no, es depende del contexto. Y cualquier práctica a nivel empresarial, sea un citizen developer, sea una herramienta de automatización, en fin, depende de variables del sistema empresa. ¿Sí? Entonces, si le aplicamos, inclusive apliquémosle un poquito de conceptos de arquitectura para abordar esa pregunta. ¿Listo? Dale Entonces es un pues. equipo, es una organización. Una organización o que va a seleccionar una herramienta o una organización que va a aplicar un citizen developer, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son los elementos que componen un sistema? Entonces están los roles, es decir, personas que ocupan roles, que ejecutan procesos, que generan resultados, documentos, entregables, en fin, que utilizan herramientas que se ejecutan en una infraestructura. Pues empiece a navegar cuál es la combinación de roles, procesos, herramientas, infraestructura en las que sí funciona Citizen Developer y cuáles son todas esas condiciones en las que no. Ok. Y claramente vamos a encontrar una descripción de, venga, Citizen Developer funciona para organizaciones con estas características y no funciona para organizaciones con estas características. Ok. ¿Qué te puedo decir yo? Yo lo que te puedo decir es que el discurso que han montado los vendedores de herramientas de RPA alrededor del Citizen Developer evidentemente está sesgado por el deseo de vender licenciamiento. Es Ok. decir, en que el corazón de democratizar la automatización está en darle autonomía a las personas de que creen sus propias automatizaciones. Pero yo tal vez no estoy de acuerdo con ese abordaje. Mi abordaje de preferencia es, venga, lo importante es democratizar la automatización. Y eso significa darle más acceso
a más personas a los beneficios de la automatización. ¿Sí o qué? Y no necesariamente eso significa darle autonomía a las personas a que construyan sus propias automatizaciones. Tal vez el primer paso es asegurarnos de que todas las personas tienen un mínimo nivel de conciencia de que la automatización funciona y de que es posible. ¿Cierto? Entonces, primer punto de partida, concientice su organización de que la automatización funciona y es posible. Dos, entrégueles herramientas para que las personas puedan proponer ideas de automatización y que fácilmente puedan recibir el apoyo de un equipo especializado en automatizaciones. Entonces, Claro. conforme se van creando esos pipelines, como los conocen, o esos catálogos de oportunidades de automatización, pues entonces tú puedes comenzar a evaluar y filtrar. Y ahí tal vez es cuando comienza a tener sentido un programa de Citizen Developers en el sentido de darles autonomía a que construyan, porque van a venir varias oportunidades de automatización que no tienen la complejidad relevante para atraer a tus especialistas, que no van a escalar, es decir, son flujos personales. Es alguien que quiere automatizar una tarea que es repetitiva, pero es solo repetitiva para esa persona o para un muy pequeño conjunto de personas, ¿sí? Entonces, ese tipo de oportunidades de automatización, cuando lo miramos, nos ponemos las gafas del beneficio, debemos traer un especialista que va a utilizar un licenciamiento que es más costoso, la misma persona por hora es más costosa, en una infraestructura que es más costosa, en fin. Entonces viene y todo alrededor dice, vengan, para mí no tiene sentido en términos económicos desarrollar esta solución por las características de simplicidad, de escalabilidad, alcance, en fin. ¿Qué tal si esa persona puede tener autonomía para desarrollar esa idea en particular que tiene estas características? Ah, pues bueno, entonces, venga, busquemos a esa persona. Usted tiene interés en aprender a hacer sus propias automatizaciones. No, yo no. Alguien de su equipo. Y ese alguien de su equipo le interesaría aprender. En fin, entonces si te das cuenta, por detrás hay toda una estrategia de democratización de la automatización que construye todo un contexto en el que te puedo decir si definitivamente funciona en ese contexto. Ok. Pero el contexto genérico en que funciona para cualquier empresa y que solo venga y empiece a desarrollar sus automatizaciones, dudo mucho. Yo la verdad también tengo mis dudas sobre los Citizen Developers. Eh, de hecho, saqué un video en YouTube, lo pueden ver, este es el anterior video, probablemente a este, o depende cómo partamos este video. Y hablo sobre eso, sobre, yo fui un Citizen Developer, de hecho, antes de entrar en el mundo de RPA. Yo trabajaba en un banco y en un banco pues empecé a automatizar cosas utilizando macros de Excel y Visual Basic para aplicaciones. Y evidentemente pues ahí doy mi punto de vista de por qué en ciertas ocasiones, por no decir la mayoría, un Citizen Developer para mí no aplicaría, al menos con la solución de marketing que nos dan las herramientas de RPA, ¿no? De que un robot para cada persona o que todo el mundo pues puede desarrollar. Bueno, Juanfe, entonces también te quería preguntar una cosa sobre los digital twin o los gemelos digitales. Ujú. Cuando nosotros estuvimos trabajando, tú alguna vez lo mencionaste, ¿no? De que sería muy bueno de construir dentro de las soluciones un gemelo digital. Y eso va muy de la mano ahorita con un concepto que está empezando a tener mucha fuerza, que es el process mining. Pero empecemos hablando sobre el gemelo digital. ¿Crees que en RPA vale la pena construir un gemelo digital? ¿Y sobre qué se construiría ese gemelo digital? ¿De qué se construiría ese gemelo digital? Vale. Como concepto, para quien no es familiar, la idea de un gemelo digital es que un objeto del mundo físico, entre comillas, mundo físico, se puede representar para interactuar con él en el mundo digital. Mi ejemplo favorito es, imagínate un motor, el motor de tu carro, y tú lo llenas de sensores y recolectas información sobre ese motor. Y una vez has recolectado suficiente información sobre el motor, eventualmente puedes empezar a hacerle preguntas al motor. Hey, motor, ¿cuántas revoluciones en total tuvimos en el último mes? ¿En qué día fue que tuvimos la máxima cantidad de revoluciones? Y preguntas básicas descriptivas que te cuente sobre lo que sucedió. La cosa que pone interesante es cuando
puedes hacer preguntas más interesantes también. Por ejemplo, motor, contame, dadas las características del último mes, ¿cuándo debería hacer un cambio de aceite? ¿O cuándo me recomendarías ir a un mantenimiento preventivo? ¿Has visto algún riesgo de que alguna pieza del motor no esté funcionando de forma adecuada? ¿Sí? Entonces, en términos prácticos, es recolectar información suficiente para que puedas hacer una representación digital de esa entidad e interactuar con ella. No solo en el sentido de hacerle preguntas, eventualmente darle autonomía y darle una instrucción. Y, hey, motor, por favor, limita el máximo de revoluciones a 15.000 por minuto o por hora. No sé cuál será el valor más realista ahí, pero el caso es definirle valores límites o darle condiciones de operación y que ahí pueda suceder, ¿sí? En el mundo de RPA, tú te puedes imaginar un proceso que está ejecutando en producción y si construyes un gemelo digital de ese proceso, podrías empezar a hacerle preguntas o podrías interactuar con él, ¿ya? Y, ¿por qué no? Soñarte una torre de operación en la que tú vienes y empiezas a hacer preguntas sobre qué está sucediendo en el proceso y a partir de ahí tener información interesante. Tiene bastante que ver con el process mining, minería de procesos, que justo el propósito es a partir de los logs o evidencia de los eventos de lo que sucedió en el proceso, tú puedes hacer un análisis para entender el flujo del proceso, cuellos de botella y demás. Eh, la idea de los gemelos digitales es generar esas interacciones interesantes, ¿sí? Y no estoy seguro, tal vez ahorita que se pueden entrenar modelos de lenguaje, esto es Large Language Model, no sabría cómo traducirlo bien al español, pero eventualmente uno de estos modelos podría hacer la ingestión de todos los logs de los que suceden en una operación de automatización y aproximarnos a esa idea o ese sueño de tú poder conversar con el proceso para Ok, aprender sobre lo que está sucediendo y determinar instrucciones que optimicen su ejecución. Es más o menos la entiendo. idea. Bueno, y por último, la última pregunta, Juanfe, para dar cierre a este video es, ¿tú qué piensas que viene en el 2024 en cuanto a temas de automatización y RPA? Eh, bueno, arquitectos de soluciones raramente desarrollan habilidades futurísticas. Eh, si pudiéramos saber el futuro, claramente podríamos tener una mejor remuneración y anticiparnos a todo lo que va a suceder. Lo que yo te podría ver de las tendencias en general, y no es mi foco ni mi especialidad, pero una tendencia que me llama bastante la atención es, si miramos la historia de la ingeniería de software, comenzamos a escribir código, luego pasamos a herramientas de bajo código como UiPath, etcétera. Y ahorita la tendencia parece ser que el inglés o el lenguaje natural será el lenguaje para construir soluciones de automatización. Particularmente en UiPath, este concepto de autopilot, si es que se llama así, ¿cierto? Sí, Autopilot. autopilot. Ujú. Bueno, la idea por detrás de este es acelerar la construcción de soluciones de automatización, acercando, o sea, extendiendo un poquito la frontera del bajo código, extendiéndola aún más al lenguaje natural, Ujú. ¿sí? Y eso tiene grandes consecuencias para nosotros como desarrolladores y arquitectos de soluciones de automatización digital. Y es, primero, celebrar que esa actividad repetitiva de escribir código, sea código puro, bajo código, en fin, se podría disminuir una vez que con lenguaje natural podemos dar instrucciones para que se genere el código. Entonces, lo que veo ahí como tendencia es la exigencia de nosotros como profesionales en desarrollar habilidades para mejorar lo que sucede antes y lo que sucede después del código. Porque quien piense que construir una solución de automatización es apenas generar código, realmente se está perdiendo de lo que es
importante y en dónde está la complejidad de lo que sucede antes y después. Te doy un ejemplo práctico. Que podamos generar código y que el costo de generar código se disminuya con el tiempo, hace todavía más relevante nuestras habilidades para lógicamente entender y describir un proceso. Y también incrementa considerablemente la necesidad de desarrollar habilidades de pruebas. O sea, ahí es donde está, me atrevería yo a decir, inclusive la revolución profesional para nosotros, que tenemos que volvernos muy buenos haciendo pruebas. Porque si fácilmente podemos generar una gran cantidad de variaciones de código, pues entonces en las pruebas donde debo potenciarme y asegurarme de que hago unas muy buenas pruebas, tanto que cualquier código que se haya generado pasó las pruebas. Ok. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, para mí lo que viene en términos de tendencias es eh, para nosotros individuales como profesionales, ser conscientes de que no podemos parar de aprender y de que el foco del aprendizaje tal vez es justo lo que sucede antes y lo que sucede después del código, una vez que podemos delegarle esa tarea a un modelo que es capaz de generar código más rápido que nosotros. Listo, Juanfe. No, eso sería todo entonces por este video. Muchísimas gracias por estar aquí, Juanfe. En serio, fue una conversación muy enriquecedora. Y pues nada, muchísimas gracias, Juanfe. A ti, Cami, muchísimas gracias. Los invito para que entren a cuboarquitectura.com. Allí se pueden suscribir para también conocer cuándo tendremos publicado contenido y material alrededor de modelos, herramientas para el ejercicio de la arquitectura de soluciones y con foco en automatización digital. Y bueno, muchísimas gracias, mi hermano, por la invitación. Disfruté mucho conversar contigo. Igualmente, chao, chao.